¿Qué tal a todos, chicos? ¿Cómo están? Aquí su amigo Alesus Freak con un nuevo video. Y bueno, estoy bastante emocionado el día de hoy, la verdad, debo de confesarlo, porque el día de hoy vamos a presentar el segundo versus en el canal. Y no se los había terminado de decir en videos pasados. Vamos a estar subiendo versus de diferentes personajes, ya sean personajes reales, animales reales, dinosaurios, como personajes de leyendas, de mitos, superhéroes, todo lo que podamos imaginar y se nos ocurra hacer pelear, que tengan características similares, lo vamos a estar subiendo al canal. Y sí, este es el segundo versus que subiremos en el canal. El primero se los voy a estar dejando aquí en una notita. Fue del Indoraptor contra el Indominus Rex, donde hicimos un análisis de las habilidades de cada uno y de acuerdo a eso quién pudiera ser el posible ganador. Ahora también tengo que decirles que lo que estoy buscando es que los versus sean lo más reñidos y lo más difíciles posibles de decidir, que los contrincantes, ambos contrincantes, compartan tantas características similares, que sean tan parecidos uno al otro en cuanto a habilidades, que sea muy difícil de verdad decidir quién de ellos pudiera ganar. Ya tengo otras dos propuestas de versus, de hecho les voy a estar dejando al final del video una encuesta para que me ayuden, porque quiero subir los dos versus y como ya les dije son de cualquier tipo de personajes. Entonces voy a tratar de trabajar en los dos, pero quiero saber a cuál quieren ustedes que suba primero. Entonces bueno, esperen hasta el final del video para ver esta parte. Y sin más vamos a comenzar con esto que es el Wendigo versus el hombre. Antes de comenzar a enfrentar a estos dos increíbles y muy perturbadores personajes, vamos a hacer un análisis de las habilidades, orígenes y poderes que tienen cada uno de estos personajes. Vamos a iniciar con el Wendigo porque es uno de los seres menos conocido, al menos en comparación con el hombre lobo. El Wendigo es parte de una leyenda popular de los pueblos indígenas del este de Estados Unidos y de Canadá. Nos habla sobre un espíritu que habita en los bosques y que ronda por el bosque buscando castigar las almas de aquellas personas que recurren al canibalismo. Esta leyenda surgió porque en invierno todos estos poblados indígenas se quedaban sin alimento, no tenían fuentes para cazar, no tenían nada, entonces era muy común el canibalismo en estos pueblos, por lo cual se creó esta leyenda para prevenir que esta gente recurriera al canibalismo. Si bien algunos relatos describen al Wendigo como un espíritu noble, la mayoría lo describen como un espíritu feroz y bastante malvado. Este espíritu invade a las personas una vez que ellas han comido carne humana, y este empieza a infestar el cuerpo de la persona que decidió comer carne humana, haciendo que su hambre por conseguir más y más carne se vuelva insaciable. La persona va cambiando bastante física como mentalmente y también espiritualmente. Una vez que la persona ha sido invadida por el espíritu del Wendigo, la persona, como ya lo mencionamos, empieza a experimentar una insaciable hambre por la carne humana. Empieza a perder muchísimo peso, a hacerse de mayor altura, tiene una estatura mucho mayor, mayor fuerza, mayor agilidad. Desarrolla unas extremidades muy largas, también unas garras y unos colmillos bastante afilados que lo vuelven muy peligroso. Todo esto lo hacen con el fin de poder cazar más. Se vuelve un ser despiadado, completamente brutal y maligno, cuyo único fin es saciar su insaciable, justamente, sed y hambre de carne humana. Y dado que nunca la pueden saciar, se describe a menudo al Wendigo como un ser bastante raquítico, rayando ya casi en el límite de la inanición, siendo un ser bastante delgado que incluso se puede catalogar como desnutrido, pero no por eso deja de ser un ser bastante poderoso y fuerte, así como de muy intimidante. Este ser puede matar prácticamente todo lo que se mueva sin impedimento alguno, y a menudo se suelen manifestar mucho más en tiempos de invierno. Les gusta muchísimo estar en el clima nevado y, como ya lo mencionamos anteriormente, son bastante peligrosos, no solamente por el uso de su fuerza excesiva y todas sus habilidades exageradas que le hacen un cazador muy hábil y muy siniestro, sino también porque tiene una maldad
increíblemente grande, y adicional al hecho de que tiene una resistencia sin igual, pudiendo resistir con su gruesa piel disparos, puede resistir a armas blancas como cuchillos, espadas, machetes, hachas, todo lo que te imagines que esté hecho de metal, dejándolo prácticamente inmune a cualquier tipo de ataques. Las únicas debilidades que tiene el Wendigo es el fuego y la muy famosa bala de plata, la cual también es la debilidad del hombre lobo. Por lo que si no tienes alguna de estas armas, deshacerte de uno de estos depredadores va a ser completamente difícil y es, por no decir una tarea imposible prácticamente. Pero por otro lado, también no tienes forma de escabullirte de él, ya que es mucho más veloz que una persona normal, es más ágil, es mucho más fuerte y tiene los sentidos agudizados para poder cazar mucho mejor que cualquier animal. Tiene un olfato increíble, un oído increíble. Así que lo mejor es que nadie nunca jamás busque encontrarse con uno de estos seres, porque es una muerte horrible completamente asegurada. Actualmente, como referencia popular, podemos basarnos en el famoso videojuego Until Dawn, en el cual el Wendigo participa como antagonista principal de este videojuego y acecha a un montón de adolescentes en una montaña conocida como Blackwood Mountain. La apariencia del Wendigo ha cambiado realmente muy poco a lo largo de la creencia popular, sin embargo, mantiene sus raíces en cuanto a la apariencia básica del mismo, siendo este un ser de tamaño descomunal, aproximadamente de 2 metros, 2 metros y medio, bastante delgado, rayando ya en la inanición absoluta, lo cual quiere decir que es un ser que todo el tiempo tiene hambre, todo el tiempo está muriendo de hambre, por eso es que es bastante peligroso, tiene un apetito insaciable, no tiene pelo y se ve desprovisto de pelo, tiene las extremidades bastante largas, así como colmillos y garras bastante afilados y puntiagudos. Las habilidades a resaltar y las que más sorprenden de este ser son la increíble maldad que podemos ver en este ser, ya que además de que es feroz porque todo el tiempo tiene hambre y está muriendo de hambre, se ve maldad en sus actos, ya que busca asesinar y matar de una manera muy brutal a todas las personas y tratar de dejarlas vivas el más tiempo posible mientras los devora. También se cree que el espíritu del Wendigo puede hablar, cosa que algunos monstruos de otras mitologías o de otras leyendas no han demostrado hacer. Sin embargo, el Wendigo sí lo ha logrado. Y por último tenemos la increíble resistencia física de este ser, ya que puede resistir disparos y cortes con armas sin que realmente sufra ningún daño. Pasando al tema del hombre lobo o licántropo como se le conoce últimamente, este ya es una leyenda mucho más popular, ya la mayoría conocemos sus ventajas, conocemos sus habilidades, pero vale la pena describirlas de cualquier modo. Si bien el licántropo u hombre lobo ha sido descrito desde los tiempos de los griegos y los romanos, tuvo su apogeo en la era de la Europa medieval, justamente en el mismo tiempo donde se ubicaba a las brujas. Y bueno, básicamente tenían un origen similar, llegaron a atribuir distintos orígenes a los hombres lobos, algunos pensaban que era una maldición, otros pensaban que era producto de pactos con el diablo, pensaban que era alguna enfermedad que se heredaba por parte de los padres a los hijos, etcétera, etcétera. En lo que concuerdan todas estas teorías y todas estas leyendas es que el hombre lobo es un ser sumamente feroz. En las noches de luna llena adquiere una forma animal con características muy similares a las de un lobo, sin embargo conserva una forma de hombre o una forma antropomorfa como se le conoce, teniendo características híbridas de ambas especies, ya que tiene la forma y el modo de caminar de un hombre, pero tiene la fiereza, las armas como son los colmillos, las garras y el aspecto incluso de un lobo. Está completamente lleno de pelo, en algunas versiones le ponen un hocico de lobo bastante alargado con muchísimos colmillos y en algunas otras versiones le ponen una cara más similar a la de un humano. Lo que sí comparten en aspectos generales es que tiene un crecimiento en colmillos y en garras y es una persona que al alcanzar su transformación de hombre lobo se vuelve bastante feroz, bastante ágil y bastante rápido.
compartiendo estas características con las de un lobo, por lo cual es un depredador insaciable, es un depredador muy poderoso y muy difícil de abatir, ya que él no tiene debilidades más que la bala de plata. La infame bala de plata es la debilidad que tiene esta especie, este ser, y por tal motivo era bastante temido en tiempos medievales, ya que toda la gente que se acusaba ser hombre lobo era sentenciada al mismo castigo que las brujas. Eran quemados en la hoguera frente a toda la plaza donde estaba la gente viéndolos. En algunas versiones, como ya dijimos, se cree que el hombre lobo podía alcanzar este estado en las noches de luna llena. Sin embargo, hay otras versiones que sustentan que un hombre lobo ya bastante avanzado o experimentado puede convertirse en hombre lobo a voluntad, dado que si se encuentra en algún problema, con solo desearlo puede cambiar a su forma de hombre lobo y salir de la mayoría de los peligros. Al transformarse en un hombre lobo comparte algunas características que vimos con el Wendigo, como lo son un incremento exagerado de fuerza, una ferocidad sin igual, colmillos muy grandes, garras afiladas, una altura desproporcionada, alcanzando también aproximadamente 2 metros, 2 metros y medio de alto, pero las diferencias están muy marcadas. El hombre lobo generalmente se describe como un ser bastante fuerte, bastante robusto y lleno de pelo completamente, con la cara de un lobo. Tiene también los sentidos agudizados como el Wendigo, aunque algunas habilidades extras que se han definido para el hombre lobo no son muy populares, pero en algunas versiones sustentan que este hombre lobo puede comandar un ejército de lobos normales. Hay algunas personas que incluso han especulado que este ser puede tener incluso regeneración. Y bueno, la verdad es que esta leyenda ha tenido muchos cambios y transformaciones a lo largo de la historia, pero en general vemos las raíces arraigadas ahí. Un ser humanoide con aspecto híbrido entre humano y lobo, super fuerza, super velocidad, sentidos desarrollados, ferocidad sin igual, y por eso creo que son bastante afines estos dos contendientes y creo que pudieran generar una batalla muy interesante. Ahora, sin más, dado que estos dos seres tienen debilidades muy similares, va a ser una pelea bastante reñida, bastante difícil, y me va a costar muchísimo determinar quién es el ganador. Así que les pido que cierren sus ojos, vamos a hacer una narrativa de lo que pasaría si se encuentran un hombre lobo contra un Wendigo, y espero les guste. Comenzamos. John M. Lockwood caminaba solo adentrándose al bosque, a las afueras de Vermont. La tarde estaba próxima a caer, y lo esperaba una helada noche en aquel frío y lejano lugar al de su querida Inglaterra. Bueno, de ser honestos, querida ya era un término más que nada cortés y formal, ya que de momento lo que John buscaba era alejarse lo más posible de Inglaterra, razón por la cual se encontraba en el continente americano, y más aún, adentrándose a la zona boscosa y nevada de lo que actualmente se conoce como el estado de Vermont. Habían pasado 26 días desde que huyó en una embarcación a América, desde su país de procedencia, y 26 días también desde que la Santa Inquisición lo acusó de ser un hombre lobo, así como de haberle condenado al correspondiente castigo. Mientras John continuaba su camino en el frío territorio americano y sus botas se hundían en la nieve a cada paso que daba, su mente divagaba y recordaba aquellos últimos momentos en su tierra. 2 días antes de que fuera atrapado por la Inquisición, él recuerda un ataque de un hombre lobo. Recuerda cómo luchaba por su vida para evitar ser asesinado por aquel hombre lobo. Cuando de pronto, una muchedumbre embravecida se escuchaba a lo lejos y se aproximaba a la escena de la pelea. Él solo recuerda que el lobo escapó. Sin embargo, la gente al llegar ahí y no ver a nadie más en la escena que a John M. Lockwood, lo acusaron de ser el hombre lobo que habían escuchado aullar en aquella lejanía, minutos atrás. Además, la turba enfurecida afirmaba que John M. Lockwood se había asustado por la presencia de ellos, volviendo a su estado original de hombre para que así la gente no lo detectara, a lo que ellos lo tomaron como un vil engaño. Así fue que John fue llevado preso e interrogado aquella noche de luna llena. Lo retuvieron 2 días hasta que la Santa Inquisición lo determinó culpable de todos los cargos, dado que no dieron con el hombre lobo, por lo que aseguraron que John tenía que ser el hombre lobo. Es así que se le dio la pena máxima.
La hoguera en el centro del pueblo. El señor Lockwood recordaba que fue expuesto frente a todo el pueblo como un hombre lobo, asesino y sanguinario. Fue humillado, insultado y hasta bofeteado mientras algunos aldeanos lo escoltaban totalmente amarrado e indefenso hacia donde sería el fin de su vida, el centro del pueblo. Al llegar ahí, se encontraron con una gran muchedumbre ya reunida con antorchas y armas, esperando la llegada del supuesto hombre lobo para hacerle pagar por sus crímenes. «John», se escuchaba un susurro entre los gritos de la gente enardecida. «John». Se volvía a escuchar aquel susurro débil. Por momentos, el vivo recuerdo de aquel momento había dejado al señor Lockwood tan inmerso en su memoria que no se dio cuenta que por ir caminando en la nieve soñando despierto, casi cae por un acantilado totalmente nevado. En ese momento, el señor Lockwood volvió a recordar la conciencia y volvió a su realidad, justo a tiempo para darse cuenta y no caer por el acantilado. «Vaya», pensó John, «casi muero en esos momentos. De verdad necesito alejarme de toda esa basura que viví», se decía para sí mismo. Sin embargo, era difícil olvidar todo lo que él había vivido. Entonces John decidió rodear el acantilado y seguir su camino montaña abajo, pero debía de encontrar una manera de bajar a una zona más segura sin poner en peligro su vida en el transcurso. «Ya casi pierdo mi vida en Inglaterra a causa de esos malditos pueblerinos, mismos que antes habían sido sus amigos y a quienes hasta antes del incidente les había dado los buenos días en repetidas ocasiones. No puedo perder la vida ya aquí en América, donde se supone que huí para estar a salvo». Mientras el señor Lockwood caminaba, su mente se iba llenando nuevamente de aquellos recuerdos. La gente que él alguna vez había catalogado como gente tranquila y provincial, era la misma gente que le había dado sentencia de muerte. Recuerdo al señor James, ese maldito carpintero. Yo le di trabajo aquella vez que necesité un nuevo perchero para mi sala de estar. O al señor Matthew, el panadero de la ciudad. ¿Cuántas veces me saludó con un gesto amable mientras que le compraba el pan cada mañana? Y mírenlos ahora, aquí reunidos, enojados, gritándome y siendo partícipes de este espectáculo, esperando a que yo pague por crímenes que no cometí. Aquel día, cuando los preparativos para la ejecución del señor Lockwood estaban listos, John fue llevado al centro del pueblo. Al llegar ahí por la noche, el cielo ardía en un color rojo. Esto gracias a la cantidad exagerada de personas enfurecidas con antorchas que esperaban con coraje la llegada del hombre lobo. Hacía un calor espantoso en el centro de la ciudad. Lo primero que John vio fue aquel lugar donde iba a ser quemado, la hoguera. Era una especie de escenario de madera creado específicamente para él, como si se tratase de un espectáculo que nadie en el pueblo se debería de perder. Recordó cómo a base de empujones fue llevado hasta el escenario, mientras él gritaba: «¡Esperen! ¡Esto es un maldito malentendido! Soy inocente, no hagan esto, yo crecí con muchos de ustedes, por favor». Pero nadie le hacía caso. Continuaron haciéndolo avanzar hasta que llegó a los pies del escenario. Ahí debía de subir unos viejos escalones de madera, mismos que le obligaron a subir. Cuando llegó al fin arriba del escenario, pudo ver 4 postes de madera con paja y heno en la base. Esta parte es a la que le prenden fuego para iniciar la hoguera. Rápidamente, John se dio cuenta que no estaba solo, pues arriba del escenario había al menos otras 8 personas. Sin embargo, las personas que captaron su atención de inmediato no fueron los verdugos que se encontraban ahí, sino las otras 3 personas que se encontraban atadas en los postes de madera. Eran 3 mujeres, a quienes, por lo que John pudo deducir, estaban acusando de brujas. «Joder», pensó John, «me acusan de hombre lobo y deciden que valgo menos que nada, y ahora mi ejecución la realizan de manera compartida para evitarse más gastos de los necesarios», pensaba John de manera sarcástica e irónica para sus adentros, mientras se encontraba al borde del llanto. Inmediatamente, uno de los verdugos que se encontraba en el escenario lo llevó al único poste que quedaba vacío, y entre 4 verdugos lo amarraron a él, mientras John gritaba: «¡Por favor, déjenme ir!». En eso, la locura se desató. John comenzó a llorar y a gritar tan fuerte. Estaba haciendo su máximo esfuerzo por liberarse, cuando de pronto, uno de los verdugos le propinó un tremendo golpe que lo dejó casi inconsciente. John se quedó en silencio, completamente atontado por el golpe tan duro que le dieron. Mientras las voces de la gente a su alrededor perdían el volumen, de pronto ya no se escuchaba más a la gente. En su lugar,
El señor Lockwood escuchó un susurro nuevamente. John, John. Al mismo tiempo, John empezó a perder la vista de la gente que lo rodeaba. Todo se empezó a oscurecer a su alrededor, y en su mente se formó la imagen de unas montañas nevadas. John. Volví a escuchar aquel susurro. En eso John pensó: qué bello lugar para estar. Parece no ser Inglaterra. Dios, por favor, si logro salir de esta, te juro que iré a buscar aquel lugar y empezaré una nueva vida allí, lejos de toda esta gente horrible. De pronto, la imagen de la montaña se comenzó a desvanecer y el ruido volvió a aparecer. Nuevamente John podía ver a toda la gente que estaba ahí en el centro de la ciudad, esperando por la muerte del hombre lobo. ¡Asesino!, le gritaban. ¡Ahora sí pagarás todas tus culpas! De pronto John vio como un verdugo comenzó a prender fuego sobre el heno y la paja que se encontraban al pie del poste de la primera bruja, y mientras pronunciaba unas palabras en latín, avanzaba lentamente al poste de la segunda bruja. La primera bruja comenzó a gritar de dolor y a llorar tan fuerte que John casi se desmaya del susto. Nuevamente los pensamientos del señor Lockwood lo habían invadido, tanto que no se dio cuenta de que ya había bajado la colina nevada y estaba oscureciendo. John recobró la conciencia y decidió apurar el paso. Debo buscar una cabaña, se dijo. Ya está anocheciendo y no es bueno que alguien ande en el bosque vagando solo en la noche, pensaba. Además, ahora que ya estaba totalmente concentrado en el camino, comenzó a darse cuenta de que había un dolor dentro de él. Parecía un dolor muscular, muy tenue, pero estaba ahí. Mientras caminaba, como se encontraba distraído recordando el horror que vivió en Inglaterra hace 26 días, no había sentido molestia alguna, pero ahora que estaba concentrado en esto, sí que sentía el dolor. Mientras seguía caminando, John se comenzaba a sentir vigilado. Comenzaba a dudar si estaba yendo por un camino sensato realmente. ¿Acaso habré escapado de la muerte en Inglaterra para venir a morir aquí en América? ¿Solo? ¿Con frío y hambre?, se preguntó. En eso lo volvió a escuchar. Entre el viento frío que resoplaba en el bosque logró distinguirla. Era aquella voz que escuchó en sus recuerdos, la voz que pronunciaba su nombre. John. Volvió a pronunciar la voz susurrante. Esto le heló por completo la sangre al señor Lockwood, ya que volviendo a recordar lo sucedido en Inglaterra, recordó que nunca había escuchado esa voz antes. ¿Y si esa voz me ha estado hablando todo el tiempo que estuve en el bosque y no hice caso por estar recordando lo que pasó en Inglaterra?, se preguntó. Las dudas lo invadían. De pronto el clima se sentía más frío de lo normal, y el señor Lockwood comenzó a sentir un dolor más agudo y punzante que antes, junto con un apetito que nunca antes había sentido. John, volvió a susurrar la voz. Esta vez John lo supo. Esta voz lo estaba guiando hacia lo más profundo del bosque. Por eso él recordaba lo sucedido en Inglaterra tan insistentemente. Era una trampa para no darse cuenta que estaba yendo a la perdición, a lo más profundo y aterrador del bosque. John supo en ese momento que algo muy malo estaba por pasar. Ya que había descubierto la trampa, en eso sintió un viento helado muy fuerte y de pronto silencio. Todo el bosque quedó en completo silencio. John se llenó de terror y de pronto escuchó un grito muy fuerte de algo que no parecía humano. John en ese momento dio la media vuelta y comenzó a echar a correr. Corría tan rápido como podía. Sin embargo, no lo suficiente para huir de sus recuerdos, quienes lo volvieron a invadir mientras escapaba en medio del bosque. Cuando el verdugo por fin llegó al poste del señor Lockwood, le sonrió con malicia y dijo en voz alta para que todo el pueblo lo pudiese escuchar. Señor Lockwood, usted ha caído en prácticas paganas que no le agradan a Dios. Nuestro deber es traer el castigo de Dios a usted por realizar acciones perversas. Se le acusa de ser un hombre lobo y fue encontrado culpable. Con este fuego nosotros purificaremos su alma. Y dicho esto, el verdugo prendió fuego al poste de John, quien comenzó a llorar y a gritar. Volteó a todos lados en busca de algo para poder librarse de esa terrible situación, pero todo lo que pudo ver fue los otros postes donde alguna vez estuvieron las brujas completamente en llamas. Había acabado todo para él, no había escapatoria. Fue entonces cuando una fuerza lo invadió, una fuerza que nunca antes él había sentido en su interior despertó.
y sacudió al poste que ya estaba ardiendo en llamas con tanta fuerza que logró romperlo, haciendo que cayera sobre el escenario de madera, quien al momento comenzó a prenderse en llamas. Ante este espectáculo, el verdugo se sorprendió e intentó ir a apagar el fuego, pero ya era tarde. El fuego se propagó muy rápido por todo el escenario, consumiendo todo a su paso. Mientras esto sucedía, la gente echaba a correr gritando en pánico. Un enorme incendio en el centro de la ciudad se había originado, y todo porque los mediocres verdugos no supieron cómo asegurar un poste de hoguera, el cual se quebró cuando un acusado de ser hombre lobo se sacudió con fuerza además y lo rompió, propagando el incendio por todo el centro del pueblo. La gente se dispersó rápidamente y huyeron a un lugar seguro. John recordó cómo el lugar estaba cubierto totalmente de una luz roja que se tragaba toda la ciudad, o al menos eso parecía a la distancia. Ahora que había logrado huir de esa horrible muerte, él pensó que era momento perfecto para buscar una embarcación y escapar a algún lugar donde nadie lo perseguiría jamás. Así fue como decidió ir a América. Mientras recordaba y estaba corriendo en el frío bosque, el señor Lockwood tropezó con un tronco caído de un árbol y comenzó a rodar. Para su desgracia, el sendero que estaba recorriendo era de bajada, por lo que rodó varios metros en bajada y finalmente quedó tendido en el suelo, pensando que ahí moriría. Mientras se escuchaba ese susurro nuevamente, ese maldito susurro, tan cerca de él. John, este es tu fin, John. John se levantó como pudo, pero al intentar correr, se topó con una bestia descomunal que nunca antes había visto. Un ser enorme de aproximadamente unos 2 metros o 2 metros y medio estaba frente a él. John solo alcanzó a soltar un grito ahogado de horror, mientras el monstruo lo tomó con sus 2 brazos, lo levantó hasta que sus caras se vieron la una a la otra. John vio con horror que esta criatura, a pesar de tener los ojos blancos, lo veía detenidamente y sonreía con una maldad que le helaba la sangre. La criatura le habló y le dijo: John, tienes algo en tu sangre, algo que no permitirá matarte tan fácil. Aún así, voy a intentarlo. Acto seguido, el Wendigo lanzó a John por los aires y este cayó sobre la nieve. Sin embargo, se fracturó 2 o 3 costillas, soltando un grito de dolor. John estaba petrificado en el suelo nevado. Un dolor ahora muy fuerte, el más fuerte que había sentido nunca, invadía todo su cuerpo. Incluso el dolor de las costillas rotas quedó opacado por este dolor. La noche estaba cayendo y la luna llena estaba apareciendo finalmente. Hacía 28 días que John no veía la luna llena, y recordó todo, aquella vez que fue atacado por un hombre lobo en Inglaterra. Había ocurrido algo que John había olvidado. Aquel hombre lobo había logrado morder a John en el cuello. John había caído muerto al instante, pero al acercarse los pueblerinos y el lobo desaparecer, John se levantó como si nada le hubiese pasado, con sangre en la boca, razón por la cual los pobladores lo habían culpado de ser el hombre lobo. Ahí fue donde recordó lo que pasó. Esa noche, él había sido mordido. Esa noche, él había adquirido la maldición del hombre lobo. El Wendigo se acercó de manera amenazante al cuerpo de John, quien estaba tendido en el suelo. No me he presentado, dijo el Wendigo. Verás, yo soy el amo y el señor de esta montaña, de este territorio de hecho, y vivo para castigar a la gente con sangre sucia, sangre como la tuya, John. Sé que aún no has cometido ningún crimen, no has manchado tus manos con sangre, John, pero lo harás, tú lo harás, así que por eso he venido a castigarte y a enseñarte la fuerza del espíritu del Wendigo. Mientras el Wendigo se acercaba lentamente, John se ponía de pie, mientras la luna llena brillaba con sus rayos de plata. Los ojos de John ahora eran de un color amarillo. John gritó con todas sus fuerzas con un grito que parecía más una mezcla de un humano y una bestia. Posteriormente, John exclamó: ¡Ya estoy harto de los castigos! El Wendigo atravesó a John con su esquelética mano, pero provista de garras exageradamente largas. El Wendigo se echó a reír y lanzó por los aires nuevamente al maltratado cuerpo de John. El Wendigo se aproximaba lentamente a John, y de pronto se acercó tan rápido que John ni siquiera lo notó. Un zarpazo veloz destrozó la pierna de John,
quien cayó al suelo. Otro zarpazo estuvo a punto de ir al cuello de John. Sin embargo, una mano muy rápida y con mucha fuerza detuvo el ataque del Wendigo. Era la mano de John, la cual estaba creciendo y ahora tenía unas enormes garras que estaban creciendo aún más. John levantó su rostro y miró directamente la cara del Wendigo, pero el rostro de John se había ido. En su lugar, estaba apareciendo un rostro deforme que ya no parecía humano. Su boca se estaba alargando tanto y exhibía una hilera de enormes colmillos. El Wendigo retiró su mano y con malicia retrocedió. Con una sonrisa llena de maldad, el Wendigo exclamó: Muy bien, John. Llegó el momento. Veamos qué es lo que tienes. Bueno chicos, llegamos al final de esta primera parte del video del Wendigo versus el hombre lobo. Como ven, el video ya se alargó bastante, entonces vamos a tener que separarlo en dos partes, así que quédense al pendiente para el desenlace de esta increíble historia. Les habló Alesus Freak y que tengan un excelente día. Bye.